Ahora sí, vamos a entrar con Filón. Y aquí viene un asunto interesante con Filón de Alejandría, que él, sus años son entre el año 15 o menos 15, o decir 15 antes de la era cristiana, hasta el 45 de esta era común o de esta era cristiana. El filósofo judío con un enfoque helenista. Créanme que de veras ustedes cuando empiecen a leer todo lo que los trabajos de Filón, de investigaciones que hay sobre eso, híjole, van ustedes a comprender, hoy vamos a ver parte de esos escritos, de esos estudios que se han hecho, y va a tomar sentido lo que es Primera de Juan, ¿ok? Digo, Juan capítulo 1, reitero, corrijo, Juan capítulo 1. Entonces, empecemos y vamos a ir analizando algunos puntos de este varón, de este filósofo, de este sabio judío helenista. Imagínate, estaba en Alejandría, donde estaba la sabiduría griega, los filósofos griegos, los libros griegos, o sea, las bibliotecas mejores y más completas. Entonces, imagínate toda la influencia helenista que él tuvo, todo el aprendizaje de filósofos, de Platón y de, bueno, los estoicos. Bueno, vamos a ver todo eso y toda la interpretación que hizo de la Torá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito de esto. Dice, por los escritos de Filón, el judío o Filón de Alejandría, podemos saber lo que pensaba y creía en aquellos días. El hijo, dice, el hijo nacido en una virgen que no había ovulado, una alma, se consideraba como hijo de Dios. Ojo, ahora, si esto lo tiene Filón en su interpretación de la misma Torá, de algunos escritos de profetas, en fin, de la Biblia que existía en aquellos tiempos, fíjense cómo él dice, una persona que es alma, como dice ahí, es considerada que la persona que se va a engendrar después es un hijo de Dios, dice, porque el Eterno hizo el milagro de abrir la matriz para que pudiera concebir, por eso así lo escribieron, hijo de Dios. Ahora chequen este pensamiento y cómo Filón lo está interpretando, de dónde lo está tomando. Entonces dice, el hijo nacido en una virgen que no había ovulado es un hijo de Dios. Por eso, vamos a ir empatando cabos. Juan capítulo 1. Hay palabras claves como imagen, hijo de Dios, hombre de Dios. Entonces, vamos a ir viendo cómo el pensamiento helenista en la interpretación de la Torá, en la interpretación de cuestiones pues ahora sí que teológicas de la Biblia hebrea, vamos a ir tomándolo en cuenta, pero chequen la influencia helenista. Bien, seguimos. Dice, entonces se decía que el Hijo fue engendrado por Dios, ojo, ojo, aunque solo era una manera literal y figurada porque solo Él podía haber causado el milagro. Entonces, fíjense cómo esta filosofía, si había una mujer que no ovulaba, entre comillas, vamos a decir que era estéril, por decirlo así, que en los casos de los personajes que son personajes héroes y todos estos, pues eran de mamás estériles. Chequen el dato, es decir, que no ovulaban, no podían quedar embarazadas. Entonces se les consideraban que eran engendrados por Dios. Pero chequen el dato, por favor. Esto es importantísimo. Aunque es de una manera literal. ¿Por qué? Porque el que dio la oportunidad de vida, pues es Dios. Entonces decía, no, pues es un hijo de Dios. Filón interpretaba que Sara, vamos a checar ese dato, dice, había pasado ya de la edad de ovulación, como lo vimos la vez pasada, dice, de la edad para ser fecundada. Prácticamente podríamos decir que era como una alma. No estamos hablando de una virginidad, porque la virginidad, de acuerdo a nuestros conceptos, es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, no ha sido penetrada por un varón, no ha tenido una relación sexual de penetración de un varón, o sea, no ha sido tocada, por decirlo así. Entonces, dice, porque aquí dice, Filón interpretaba que Sara había pasado de la edad de ser fecundada a virginidad, pero esa virginidad de alma,
Dice, porque en el estado ya no estaba ovulando, era considerada como una mujer alma, ¿ok? No tanto virgen, sino así de que nunca, no, pues tenía a su esposo. Y esto viene precisamente en lo que es lo que él interpretaba en Génesis 18. Bien. Ahora, estos ejemplos de hijos de Dios que vemos en la Escritura, pues estamos viendo que, por decir, dice Isaac, Joseph el soñador, Sansón, Samuel, estamos viendo casos, y pues Yeshua, por supuesto, que es el que estamos estudiando, son casos de mujeres estériles que no ovulaban, que no había, pues vamos a pensar que no tenían óvulos para ser fecundados, vamos a pensar que en el caso, por ejemplo, del papá de Samuel, pues sí, tenía otros hijos, ¿sí? Entonces, en el caso de Sansón, pues no quedaba embarazada la mujer, era estéril, nos están dando datos importantes. Dice, en todos estos casos, sus madres tuvieron una relación sexual con sus esposos, ¿ok? Aunque hay una cuestión mitológica en la de Sansón, ¿sí? Ya una vez les expliqué, de acuerdo a los eufemismos que hay en la Biblia, pues realmente fue hijo de los dioses, por decir, de un enviado, de un semidios, de acuerdo a la mitología de aquellos tiempos. Bien, eso ya está aquí en YouTube, lo pueden ustedes checar, el de semidioses. Entonces, pues, si se dan cuenta aquí, estamos viendo que hay registros históricos hasta el siglo III de la era común, donde aseguran que Yeshua es el hijo de Joseph y Miriam. Es decir, lo vean de una manera natural, sin problemas, pero la Iglesia Católica declaró que todos estos escritos pues, eran herejes, por eso es que no fueron incluidos en, en su canon de sus libros sagrados del cristianismo, ¿sí? Porque hay escritos que ven a Yeshua como un ser humano como tú y yo. Ahora, en la metodología hebrea se llega a la conclusión, dice aquí, que Joseph fue el padre biológico de Yeshua, pero eso afecta, dice, eso no afecta en la misión de ser enviado como un Mesías, es decir, como un ungido, como un profeta. Ahora, necesitamos diferenciar que el Mesías que espera Israel es un Mesías que es para ser coronado como rey y que va a poner orden y que va a gobernar sobre toda la tierra de acuerdo a la teología judía, ¿ok? Que es una teología tardía, que ya les dije, después del año 300. Entonces, Yeshua el hebreo, Yeshua el judío, fue engendrado por Joseph. Y no sabemos si Miriam era realmente una alma, no lo sabemos, ¿ok? Solamente Dios lo sabe, pero aún así, pues hubo un óvulo donde pues salió embarazada y pues nació Yeshua. Entonces, este punto hasta aquí nosotros estamos viendo ya que sabemos ya y nos damos cuenta que Yeshua pues fue un ser humano normal como todos nosotros, que fue procreado como todos los seres humanos. Ahora, si en el año 100 de esta era común no se hubiera agregado el capítulo 1 y 2 que agregaron Mateo y Lucas, como que en una interpolación agregaron a su original, ¿qué pensamiento tendrías tú con respecto a la concepción de Yeshua? ¿Su concepción habría sido como el profeta Moshe, que fue de una manera normal como todos los seres humanos? Entonces, Deuteronomio 18, 14 al 20 habla, de acuerdo al escrito deuteronomista, que ya saben cuándo se escribió, que iba a venir otro profeta como Moshe, que estaría hablando pues precisamente de la Torá y de todos los escritos que se estaban entregando precisamente después del exilio. Ahora, después hubo otros profetas que estuvieron hablando y todo, pero al decir como Moshe, ¿de qué está hablando? Si Moshe que relata o que nos muestra precisamente el libro de Deuteronomio, que de ahí empezó a hablar que esas leyes se las pusieron alrededor de Moshe, de ese personaje, y de ahí se agregó y se compiló y se hizo el libro de Éxodo, todo un libro para hablar de un personaje llamado Moshe. Pero Moshe no existió tal como dice el relato, ¿sí? Moshe sí existió, pero de otra forma, de otra manera, ¿ok? Que ya lo hemos estudiado. ¿Ok?
Vamos a seguir. Ahora vamos a ver el logos. Ya vimos lo que significa ser hijo de Dios. Significa que una mujer que era estéril y de repente, ¡pum!, sale embarazada. Entonces, en la creencia de aquellos tiempos decían que ese hijo era un hijo de Dios de manera literal nada más, porque Dios permitió que se abriera y pudiera quedar embarazada. Entonces le daban el mérito a Dios, pero no es porque Él lo hubiera engendrado directamente. ¿Ok? Pues ahí viene el problema. Cuando desconocemos esto, en ese pensamiento, como lo veían, pues ahí viene el asunto de las doctrinas donde piensan que Yeshua realmente fue engendrado por Dios y era un semidios y que Dios se encarnó en él. Entonces, pues bueno. Ahora vamos a ver el logos. El logos también, de acuerdo a la perspectiva de este filósofo que tuvo una gran influencia en su tiempo, de veras, este pensador, este filósofo, este sabio judío, pero que tenía raíces helenistas, que hizo ahí una pequeña mezcla. El logos, según Filón, dice, la concepción de logos, punto capital de la exégesis de Filón, no es coherente ni unitaria. En ella se conjugan ideas griegas y judías, dice, de las más diversas concepciones doctrinales. Ahora, imagínate en este análisis acerca de Filón, es una mezcla tanto del judaísmo como del pensamiento filosófico griego. Entonces, vamos a ver cómo esto viene a influir. Y tan solo el capítulo 1, versículo 1, que estoy aquí en la pantalla, está en la versión Jerusalén 1975, dice, en el principio existía la palabra, que es Logos, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ojo, el Logos era Dios. Entonces, así está traducido, y así vienen en las Biblias cristianas, ¿sí? Entonces, esta porción, como dice aquí, una porción gnóstica del autor anónimo del Evangelio de Juan, reinterpreta a Yeshua como Dios y funda la doctrina de un Dios encarnado conforme a la filosofía griega y que el cristianismo abrazó. Entonces, estamos viendo que este escritor anónimo tuvo una gran influencia precisamente de Filón de Alejandría. Cuando estamos hablando lo que es el Logos, hay una gran influencia. Vamos a analizar todo esto. Dice, lo que es Heráclito, se toma la idea de Logos, divisor, agente de armonía del mundo, que situado como barrera entre los contrarios, evita que se mezclen y confundan, perdiendo su individualidad, es decir, los rasgos distintivos que determinan la naturaleza de las cosas. El logo es, pues, el pacificador que evita que las fuerzas antagónicas de las que está constituido el universo rompan el equilibrio y se destruyan. Es decir, aquí, cuando estamos hablando de este pensador, Heráclito, cómo está viendo el logos, cómo lo está interpretando. ¿Ok? Entonces, está viendo que dice ahí, las fuerzas antagónicas de las que está constituido el universo, que rompan el equilibrio y se destruyan. Entonces, esta es la manera en que un pensador griego está viendo cómo es el logos, ¿sí? Realmente este logos tiene una fuerte influencia, o más bien concepto en la filosofía griega, ¿ok? Ahora imagínate este Filón tomando aquí, tomando acá y hacer su propia interpretación. Bien, el estoicismo, que es una filosofía fundada por Zenón, dice aquí, de Sitio en el 335 al 263 antes de la era común. Se denomina la doctrina filosófica que practicaba el dominio de las pasiones que perturbaban la vida valiéndose de la virtud y la razón. Como tal, su objeto era alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de las comodidades de los bienes materiales y la fortuna. O sea,
fíjense, prescindiendo de la comodidad y de la fortuna, casi, pues una filosofía muy fuerte de aquel tiempo. Dice, era una de las escuelas que estaban en el relato del libro de los Hechos 17-18. Es decir, cuando llegó Pablo y tuvo ahí con estos filósofos, esas escuelas, estaban los estoicos conocidos, el estoicismo, que es una escuela, y pues bien, chequen aquí virtud, la razón, felicidad, sabiduría, ¿sí? Y que podían prescindir de todo eso. Es decir, no necesitaban esas comodidades, que podían vivir sin eso. Ahora, con los estoicos, entiende Filón, o sea que Filón también estudió esa escuela, ese pensamiento, dice, entiende Filón que se trata de un principio universal, lazo o nexo entre todos los seres sensibles que extendido por todas las partes continuó e indivisible, dirige el mundo como un piloto, uniendo y manteniendo la cohesión de sus partes e impidiendo su dispersión en el vacío. Es decir, de acuerdo a todas estas doctrinas que acabamos de ver, viene ya a hablar de un orden, poner un orden, ¿sí? Establecer un cosmos, un orden, que haya un equilibrio. Bien, seguimos. Esas palabras son importantes porque se usan mucho al principio de caos y cosmos, ¿sí? El orden, el caos es el desorden. Ahora, con la idea de logos divisor, supera Filón la doctrina estoica, y aquí ya vemos cómo Filón lo empieza a manejar. Dice, supera la doctrina estoica sobre la conflagración, disculpen, que a veces ya no le alcanzo a ver, la conflagración universal, dice aquí, que supone la precariedad del equilibrio existente. Ahora, aquí dice, el exégeta judío entiende que la eterna estabilidad de ese equilibrio está asegurada por la acción, ojo, del logos o del logos divisor, quien ni permite que se altere el orden jerárquico de los demás seres, ni tolera la confusión a la mezcla. Es decir, prácticamente ya aquí nos está mostrando, de acuerdo a estas doctrinas, ya vimos dos, y luego ahora cómo Filón lo empieza a mantener, cómo lo interpreta y cómo lo expone él ya en su pensamiento, en su interpretación. Está hablando de ese logos, ya la acción de un logos que va a traer precisamente un orden, que no va a permitir mezclas, que no va a permitir confusión. O sea, ya viene algo que ya empieza a actuar, el logos. Vamos a seguir viendo más. Finalmente dice, sigue a Platón, estamos hablando de Filón, sigue a Platón en cuanto a concebir a logos como una forma ejemplar o idea. Ojo con esto. Dice una idea, perfecta, idéntica siempre en sí misma. A partir de esa concepción, la presenta como el modelo mental o ideal de este mundo sensible, paradigma concebido por Dios, compuesto por las formas ejemplares, vale decir, como pensamiento divino puro. Es decir, que logos, en algún momento lo expliqué hace tiempo, hace como casi 2 años, que el logos que estamos leyendo en primera de Juan, en Juan capítulo 1:1, ese logos, de acuerdo a la interpretación de Filón, está hablando que ese logos pero fíjense, ya aquí hay una influencia, ¿sí? Que va a poner orden, como los demás filósofos, que va a poner un orden, va a haber una estabilidad, que de ese desorden va a traer un cosmos, un orden, ok. Pero aquí ya viene algo más que ya tiene Platón una influencia, ¿sí? Y que Platón habla en la interpretación de Platón con respecto a logos, que habla que es un pensamiento, es una idea, ¿ok? Pero ya aquí tomándolo, empieza, ahora sí que vamos a decir, ya poniéndolo como una parte teológica, ya el logos de acuerdo a esto, es un pensamiento divino puro. Entonces, el logo que nosotros leemos en Juan es un pensamiento de Dios, ¿sí? Y el logos, el pensamiento estaba con Dios, o sea, Dios estaba pensando en una creación de acuerdo a esta teología. Es decir, que Dios pensó en una creación
de un universo, pensó en un cosmos, pensó que algo que ya estaba y puso orden, de acuerdo a Génesis, ¿sí? Porque de acuerdo a Génesis nos está mostrando capítulo 1 de Génesis que había algo que ya estaba, puso orden, ¿ok? Puso orden. Y aquí es donde entra la palabra logos. Entonces, fíjense aquí que es un modelo mental ideal de un mundo sensible, paradigma concebido por Dios, dice, compuesto por las formas ejemplares, vale decir, como un pensamiento divino. Entonces, ¿qué es un logos? Hasta este momento, dice, es un pensamiento divino puro. Pensamiento. ¿Eh? Y este pensamiento, este concepto, ¿de dónde viene? De Platón, ¿sí? Entonces, chequen cómo ya empieza a tomar todo sentido. Para Filón, el logos es el pensamiento de Dios en su operación creadora. Ahora ya estamos hablando de que el logos creó las cosas. Entonces, ¿de dónde sacó el escritor capítulo 1, versículo 1? ¿De dónde sacó ese concepto de que logos creó las cosas? De Filón. De ahí lo sacó, ¿sí? Porque para Filón el logos es el pensamiento de Dios, así es, en su operación creadora. Filón lo define como ser intermediario o instrumento de la divinidad. Lo concibe de manera diferente con respecto a los filósofos griegos, ¿sí? Pero tomó, visualizó, hizo su interpretación. Entonces ya estamos viendo que Filón nos habla de un pensamiento de Dios, pero que opera creando, ¿ok? Ante todo, el logos no es el ser supremo como el logos estoico. Ojo con eso, ¿sí? Del ratio, como dice aquí, ratio universalis. O el pitagórico, que es una monada, así lo manejan en los escritos, sino un subordinado suyo, inferior a Dios, pero superior a todos los demás seres. Ahora, chequen. Ya aquí este Filón nos muestra que el logos, ¿sí? Está en la parte creadora, pero el logos ya no es como lo que acabamos de ahí de los estoicos y los pitagóricos, sino que está hablando de una persona que está debajo del ser supremo, del rey supremo, ¿sí? Como dice, inferior a Dios, pero superior a los seres humanos, a todos los demás seres. Es decir, si tú puedes conectar esto con Hebreos capítulo 1, que está por encima de los ángeles, está hablando de los demás seres, ángeles y seres humanos, ¿sí? Entonces estamos hablando de esta filosofía de Filón, ¿ok? Chequen, con respecto al logos. Entonces, de ahí, pues imagínate, ¿no? Ya te darás cuenta el libro de Hebreos, todo lo que, que hay que estar con cuidado, lo que está diciendo, porque está llevando a Yeshua a otro nivel, a nivel divino, como Dios. Y pues la escritura nos muestra que hay un solo Dios, no más, la escritura hebrea. Ahora, la interpretación que tiene Filón del logos genera una pregunta. ¿Se trata de un ente concreto distinto de Dios, del Rey Supremo? ¿O si es simplemente un contenido mental de la divinidad, una inherencia de ella sin autonomía existencial? Es decir, que si está hablando, dice aquí, de una persona en concreto, vamos a decirlo en otras palabras, ¿está hablando de un ser concreto o solamente es un pensamiento, como dice aquí, que no existe de una manera humana, existencial? ¿Por qué? Porque el libro de Juan, el Evangelio de Juan, ya dijimos que es un libro gnóstico, habla de la preexistencia de Yeshua. Y a Yeshua lo ponen en todas las sopas que aparecen, las teofanías de la Biblia cristiana, que con Daniel, que los que aparecieron en el horno, pues Yeshua, que el que luchó con Jacobo, Yeshua, que el que habló con Moisés en la zarza, en todos lados, era Yeshua, el que anduvo paseándose en el jardín era Yeshua. Eso yo también lo creí. Pero ya cuando empiezas a ver esto, dices, no, pues no era Yeshua, porque si hacemos que Yeshua era un ser preexistente que ya existía, ¿sí? Y que de alguna manera, que si fue posible, tenía un cuerpo porque luchó con Jacob de acuerdo a esa doctrina cristiana, entonces significa
que renació en el vientre de Miriam. Entonces estamos hablando de una más bien reencarnación, ¿sí? Que ya existía y reencarnó en Miriam, en el vientre, como un hijo. Entonces, imagínate todo lo que se está desembocando ahí con todo esto. Entonces, le estamos hablando de filosofía griega. Entonces, aquí viene la pregunta, de acuerdo a lo que Filón nos muestra, o era un pensamiento nada más, o era un pensamiento pero no tenía cuerpo, algo que no existía, o era simplemente, como dice aquí, era un ser que existía, un ente. Dice, ¿se trata de un ente concreto distinto a Dios? ¿O era simplemente un pensamiento que no tenía eh, solidez, no tenía forma humana, nada? Nada más era un pensamiento. Entonces, seguimos avanzando para ir resolviendo todo esto. El logos es nada más la palabra, fíjense aquí cómo lo estaban considerando, es la palabra de Dios, o sea, es el pensamiento de Dios, pero se convierte en una palabra de Dios, dice, que es revelada al hombre piadoso y conservada en su espíritu, o sea, cuando Dios revela, como estamos hablando, el rema que se usaba antes, ¿sí? Es el logos, que es un pensamiento de Dios, pero cuando Él lo revela al ser humano y se guarda en el corazón, vamos a decir, en el espíritu de esa persona, se convierte en una palabra de Dios. Estos son pensamientos de cómo lo veían antiguamente. Estamos analizando a Filón. Existe un logos interior que se llama el logos endiatetos. Consiste en pensamientos encerrados en la intimidad del alma, y un logos exterior es el logo proporicos, que es el pensamiento expresado por la palabra. O sea, hay algo que está dentro, pero cuando ya se expresa por ese pensamiento, ya sale, es expresado a través de una palabra. Entonces, por eso, si es un pensamiento de Dios y sale, entonces se convierte en una palabra de Dios. Pensamiento de Dios, palabra de Dios. Así es como ellos lo concibieron. Entonces ellos, cuando un profeta hablaba y dice, así dice el Señor, él, de acuerdo a esos conceptos judíos, es que había un pensamiento en Dios que lo ponía en el interior de esa persona, en este caso un profeta, y que cuando ese profeta lo expresaba, se convertía en palabra de Dios. Es decir, el pensamiento de Dios llegaba al interior y cuando lo expresaba se convertía en palabra de Dios. Entonces, así es el pensamiento, así es como ellos lo veían con respecto a la palabra. Entonces, cuando sale, dice al exterior, dice que es el pensamiento expresado por la palabra. Ahora, el logo divino revelado al sabio es el conjunto de pensamientos filosóficos impresos en ella. Estos pensamientos más las plegarias que ellos le inspiran constituyen el culto divino. Es decir, todo esto es lo que se forma como un culto, una manera de adorar a Dios. Y mediante el logos, pronunciando el sabio, pronunciado, dice, pronunciado el sabio puede a su vez transmitir a otros las doctrinas relativas a Dios y al y al culto, perdón, y al culto del supremo ser. Entonces, si te das cuenta, todo eso que te estoy platicando, ya ahora estamos entendiendo de dónde saca. Esto es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la persona dice, no, es que Dios me reveló esto, su pensamiento me lo reveló, yo lo estoy diciendo y cuando ese pensamiento que lo puso en mi interior, esa impresión en mi interior, y cuando yo le doy fonética, cuando yo lo expreso, se convierte en palabra de Dios. Entonces, de ahí viene ese origen de esta es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos creen que Dios les reveló lo que Él tenía en su mente y que ellos lo dijeron y se escribió. Por eso ahora está esa etiqueta que ha traído mucho daño en las creencias. Dice, esta es palabra de Dios.
¿Ok? Bueno, ya estamos entendiendo de dónde viene toda esta cuestión. También dice este sentido la palabra divina o pensamiento del sabio, ojo, pensamiento del sabio. El logos divino es un intermediario de inferior jerarquía que Dios, por cuanto conforme al pensamiento extendido entre los antiguos acerca del papel de la palabra, que es el pensamiento según el cual el signo verbal no es arbitrario, sino una copia, aunque imperfecta, de las cosas. Entonces, estamos hablando de que ya en el pensamiento judío también estaban pensando que los sabios, cuando tenían una palabra, que ellos pensaban que era Dios, pues poniendo esa idea en su interior, ellos lo expresan y se convierte en una palabra de Dios. Ahora, esto de palabra de Dios se empezó a manejar más fuerte precisamente con Esdras, cuando ya trajo la Torá, cuando ya se había compilado y la mostraron al pueblo, que es ya la constitución del pueblo en la parte política, en la parte ética, moral y en la cultural, en la cuestión religiosa, por decirlo así, lo manifestaron como palabra de Dios. ¿Sí? Algo revelado que fue llegado a unas personas, a las fuentes, y que ellos lo hicieron, lo dijeron, lo escribieron. Así es como ha sido la filosofía en el judaísmo, o sea, los pensamientos en el judaísmo, y que eso de alguna manera se transmitió a los cristianos. Por eso dicen que los libros sagrados de la Biblia cristiana es palabra de Dios, que es revelación del pensamiento de Dios puesto en una persona, que en este caso Pablo o los autores anónimos que escribieron, y así lo considera que es palabra de Dios, pero está basado en esa filosofía. El logo divinos es una copia imperfecta de Dios, ¿ok? Dice, como una sombra de Dios mismo, alcanzar el logos divinos es llegar a un punto más alto en el avance hacia el conocimiento de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de ese logo divino, el logo se hizo carne, ¿sí? Que es una copia imperfecta, o sea, la imagen de Dios aquí en la tierra. Chequen los datos, chequen ustedes los lenguajes para poder elevar a Yeshua a otro nivel por encima de todos los seres humanos. ¿Ok? Génesis ofrece dos versiones, y ya vamos a ir cerrando la clase, dos versiones sobre la creación del hombre. Filón distingue dos criaturas o dos criaturas humanas, que es el hombre criado a la imagen de Dios en el capítulo 1, donde dice, hagamos al hombre, ¡pum!, aparecen los dos, ¿no? Hombre y mujer, en el capítulo 1, esa es a imagen de Dios, pero viene la otra versión, que es el que fue fabricado por la tierra, tomado de la tierra. Entonces tenemos dos versiones de hombres, ¿ok? Filón aquí, ¿cómo ve todo esto? Filón sabía que había dos versiones de la creación humana. Entonces, Filón presenta dos descripciones distintas, es decir, en los comienzos sobre la creación del mundo y al principio la interpretación alegórica. Ojo, aquí también Filón sabía. Filón era un sabio, sabía que lo que venía en la Torá, capítulo 1, ¿sí? Génesis, Bereshit, es algo alegórico, ¿ok? El mismo Filón, que es un judío. Entonces, aquí vamos a ver hombre de Dios. Ahora vamos a tomar hijo de Dios, ya vimos por qué, en el pensamiento judío, cómo lo veían, quién era un hijo de Dios, pero era como un crédito que le daban a Dios porque a una mujer estéril le habían dado la oportunidad de procrear, pero no porque Dios lo hubiera engendrado en sí, ¿ok? Sin embargo, los griegos pensaban que Dios sí lo había engendrado. Los griegos, los judíos no. Bien. Eso es hijo de Dios. Pero ahora vamos a hablar de hombre de Dios y tiene que ver con la interpretación de Génesis 1 y Génesis 2, de las dos formas que se hicieron los hombres, y que son dos formas diferentes. El hombre de Dios, concepto común, dice, es identificado con la inteligencia del hombre, que como un guía del alma ocupa el microcosmo humano, la posición propia de Dios en el macrocosmo. El hombre fabricado de tierra es una criatura de naturaleza sensible, cualitativa, compuesta de cuerpo, alma, que es masculino o femenino. O sea, está dándonos esta diferencia de lo que es un hombre de Dios, el hombre de Dios, el que es imagen de Dios y el que es fabricado por la tierra. Ahora, el concepto que Filón tiene con respecto a esto, el hombre de Dios es opuesto,
lo escribe de una forma ejemplar como un género, carente de determinaciones específicas tales como la masculinidad o la feminidad, como un sello aprensible, solo intelectualmente incorpóreo e incorruptible. El hombre hecho según la imagen de Dios ya no es presentado como la inteligencia o elemento superior del alma humana, sino como la forma ejemplar o paradigma de los hombres terrestres. Entonces, estamos ya hablando, chequen ustedes cómo todas estas expresiones son filosóficas, ¿ok? Pero debemos nosotros comprender para entender qué es lo que el escritor de Juan, el anónimo, que con esto nos demuestra que ese escritor anónimo era una persona preparada. No era cualquier pelele, como decimos, papanatas o... No, no, era una persona, como decimos, leída. Era una persona que leía y, como nos damos cuenta, conocía muy bien la filosofía, el pensamiento de Filón y de Platón y de otros filósofos griegos, ¿sí? Entonces Platón nos está mostrando para él lo que es el hombre de Dios, el que es el hombre terrenal, que quiere decir, en pocas palabras, el hombre de Dios, el que está a otro nivel, el que es imagen de Dios a otro nivel, y el hombre terrenal es el hombre común, en pocas palabras, ¿ok? Hombre terrestre que le llama. Ahora, la segunda interpretación, que también es alegórica, es decir, en la segunda descripción donde el hombre de Dios figura entre los intermediarios y es caracterizado como una imagen o copia del Logos, tal como este a su vez una imagen o copia de Dios. Entonces ya estamos hablando que hay un hombre de Dios que es una copia del Logos, que está a otro nivel, de acuerdo a esta interpretación alegórica. Dice aquí una imagen o copia de Dios. Entonces, checa, es que Yeshua, de acuerdo a Hebreos 1, es la imagen, el reflejo de Dios aquí en la tierra. Ojo, eso es filosofía, ¿ok? Entonces, están metiendo esa manera de interpretar el logos, lo están aplicando y elevando a Yeshua a otro nivel, ¿sí? De acuerdo a esta interpretación. Dice, aquí ya no aparece la oposición de hombre de Dios y el hombre terrestre. El hombre de Dios es un hombre forjado según la imagen de Dios, con la inteligencia humana y con otra inteligencia distinta e independiente del complejo humano. ¿Qué significa? Que el hombre de Dios, que está relacionado con el Logos, es un hombre que tiene inteligencia humana, como todos los seres humanos, más, tiene un plus, inteligencia, ¿sí? Que los demás seres humanos no tienen, ¿ok? Como dice aquí, distinta e independiente del complejo humano. O sea, tiene otra inteligencia distinta que lo hace diferente y superior a los demás seres humanos. Entonces, antes de ver la bibliografía, te das cuenta hasta este punto que hemos analizado un poquito de lo que la manera de interpretar de Filón y que cómo todo viene desde Génesis y realmente Filón tiene una interpretación del libro de Génesis, ¿sí? Él da su interpretación, su midrash, por decirlo así, su perspectiva de cómo él lo entiende del Génesis. Ahora, ya tan solo estamos viendo ahorita un capítulo, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, en cómo se interpreta de acuerdo al Logos, y de esto cómo se llevó a este escritor, que vuelvo a repetir, tiene sus méritos, era una persona preparada, era una persona leída, pero que en su escrito puso la interpretación de Filón. Significa que leía a Filón, ¿ok? Con respecto al Logos, pero un Logos divino, un Logos elevado, con una, o sea, que era un ser humano, pero que era un superdotado, súper diferente a los demás humanos, y así lo manifiestan los libros sagrados cristianos, sobre todo los evangelios. Pablo, de alguna manera, no lo ve así, por eso te digo que la Biblia cristiana tiene siete teologías diferentes, entonces, arma tu teología a la que tú quieras, pero yo nada más quería mostrarte cómo es el logos de Filón y cómo es el logo de Juan, que es el mismo, es copia y pega. Copia y pega.
totalmente igual en la base, la estructura, y sobre todo ya cuando aquí este Juan, el anónimo del que escribió Evangelio, cuando ya nos habla y nos muestra que es un Dios encarnado, o sea, el Dios se encarnó en él, ¡wow! Entonces, pues, tan solo Leshma viene, estamos hablando de que es Yahweh, es Yeshua, Yeshua es Yahweh o Yahvé. O sea, ¿cómo? ¿Cómo está esto? ¿En qué se basa? En estas filosofías que acabamos de ver, precisamente. Entonces, hasta aquí ya nos dimos cuenta que Yeshua fue un ser humano, como tú y yo, que amó a Dios con todo su ser, sí, de acuerdo a los relatos, que lo que él enseñó fue amar a Dios, practicar los consejos de la Torá. Él reconocía que había un solo Dios, el Shema, siempre lo estuvo diciendo, ¿sí? El único Dios. Sin embargo, la reinterpretación de Marcos, la reinterpretación de Lucas, de Mateo y de Juan, la reinterpretación de Pablo, ¿sí? En cuanto a Yeshua de Nazaret, pues ya lo llevan a otro nivel más allá de lo que fue realmente Yeshua. Pues bueno, vamos a ver lo que es la bibliografía. A ver. La Biblia del Peregrino, porque a mí en lo personal me ayuda mucho los comentarios que hace Luis Alonso Choquel, muy puntuales. Hay unos escritos, investigaciones de Filón de Alejandría, obra completa de José Treviño, la Génesis de Marta Leso y el Sominis de Sofía Torayas. También estuve con la Biblia Peshita, la BIN 2019, la Biblia NBI y la Biblia Jerusalén 1975, apoyándome, checando, viendo, en fin. Pues bueno, esta es la parte final de esta enseñanza que hoy vimos, que estuvimos analizando prácticamente el logos, que ese fue el centro de la enseñanza, de dónde viene el logos, cómo lo interpretaban el Filón de Alejandría, que de ahí fue tomado para escribir el capítulo 1 del libro de Juan. Pues bueno, gracias a nuestro Padre Eterno que nos permite estudiar y entender. Y recuerda, descubrir la verdad evita fundar la fe en fantasías religiosas. Por favor, verifica toda la información a través de una investigación para que saques tu propia conclusión. Si el Eterno lo permite, nos veremos en la próxima clase. Shalom, shalom.